con nuestro invitado de hoy. A ver, Fernando Sacone, ¿me escuchás? ¿Qué tal? Buen día, sí, los escucho perfectamente. Bueno, estamos en comunicación con el licenciado Fernando Sacone, que como decíamos, es psicólogo deportivo, está trabajando con la Unión Argentina de Rugby en cuestiones que tienen que ver con la prevención de la violencia, en cuestiones que tienen que ver con temas que quiere trabajar en la Unión con respecto a las cuestiones juveniles, a las cuestiones de cómo manejar los grupos. Pero también él es psicólogo deportivo y por supuesto está llevando adelante trabajos con diferentes deportistas de distintas disciplinas. Así que bueno, vamos a trabajar con él porque, Fernando, hace poco estuviste participando del Congreso de Psicología Deportiva que realizó la APDA y bueno, tuvimos la posibilidad de escucharte ahí, tu conferencia, realmente muy interesante, y me gustaría que compartas un poquito esos contenidos con nosotros, con la gente que nos está escuchando hoy, que por suerte tenemos muchos colegas que están escuchando y además la comunidad en general, donde seguramente debe haber jugadores de rugby, deportistas, ¿no? Psicólogos, padres, familiares. Así que bueno, me gustaría escucharte porque ahí estuviste hablando un poco de la importancia que tienen los distintos socializadores y educadores, las distintas instancias que atraviesan un deportista y un chico, como puede ser el colegio, la familia, ¿no? Los clubes, y ahí entra tu parte, ¿no es cierto? Contame un poquito, en síntesis, a qué se debió y qué contenidos tenía esa conferencia. Bueno, la conferencia se basó en generalidades de un programa que en su momento se realizó con la Unión Argentina de Rugby. Me encargaron de la Unión Argentina de Rugby a raíz del lamentable asesinato de Fernando Baizosa. Me encargaron de hacer un programa de trabajo. El programa se basó en 2 cursos, un curso para educadores. Cuando hablo de educadores hablo de todo aquel que está en contacto con el jugador, o sea, entrenadores, preparadores físicos, profesionales de la salud, padres también, y otro curso que fue realizado para los jugadores. Entonces hicimos 2 cursos que buscaban la confluencia de las diversas iniciativas de trabajo que estaban teniendo los clubes en relación a la prevención de la violencia. O sea, como una bajada de línea para los clubes, una forma de trabajo, unificar criterios de enseñanza. Entonces, bueno, me dispuse a armar este programa. Ese programa obviamente tiene varios puntos, es bastante extenso. El primer punto básico tuvo que ver con esto de asociar a las familias, de que los educadores comprendan cómo va siendo el desarrollo mental madurativo del jugador desde las categorías infantiles, pasando por las juveniles y llegando a la vida adulta. Entonces había que explicarle, capacitar a los educadores con respecto a todas estas cuestiones relacionadas con cómo se socializa el ser humano. El club de rugby en ese momento, el deporte lamentablemente fue agredido, cuando el deporte no tiene nada que ver, ni el rugby ni ninguna disciplina deportiva no fomentan la violencia, sino todo lo contrario, en general fomentan el control de impulsos, pero bueno, era interesante saber cómo se iba desarrollando cómo era el desarrollo mental madurativo de los jugadores. Entonces les hablaba de que había diferentes socializador por excelencia. El número 1 es la familia, obviamente, porque criar es educar. El número 2 es la escuela. Después tenés el grupo de pares, los amigos que van conociendo los chicos a medida que van desarrollando, los medios de comunicación, que hoy tienen una influencia mucho mayor de la que tenían hace unos años atrás. Obviamente, bueno, yo siempre pongo el ejemplo, cuando en la época mía había 4 canales de televisión blanco y negro, y ahora tenés, bueno, internet, redes sociales. Son todos formadores de opiniones, quieras o no. Los chicos son nativos digitales desde que nacen, ya están con una tablet bajo el brazo. Entonces estos son medios de influencia que hay que tener en cuenta. Y bueno, los clubes en este caso de rugby, pero son los clubes en general, que son socializadores también por excelencia, porque tienen una responsabilidad mucho mayor que
que los educadores de antaño, tanto los entrenadores como todos los que están en contacto con el jugador. Claro. ¿Por qué? Porque justamente la familia está en déficit, la escuela está en déficit, las instituciones religiosas están en déficit. Entonces lo que reciben los clubes hoy, yo estoy hablando específicamente de rugby, esto sucede en otros deportes, son chicos que no tienen desarrolladas determinadas cuestiones que en otras épocas sí tenían desarrolladas. Vos le pedís a un jugador que se concentre y bueno, no está acostumbrado a prestar atención, o le pedís humildad, no sabe lo que es, le pedís compromiso, tampoco sabe lo que es, porque hoy están los chicos muy informados, pero están poco formados, justamente porque estos socializadores están en déficit. Entonces, en este caso el rugby, el deporte en general, tiene una responsabilidad mucho mayor que los entrenadores de antaño, los educadores de antaño. Tiene que ver con esto de que desarrollen estas cuestiones para poder luego incorporarles el deporte, porque uno no le puede pedir a los chicos lo que no desarrollaron. Entonces no se trata de enseñar rugby, se trata de enseñar primero cuestiones tales como la concentración, el compromiso, la humildad, que son todas cuestiones que antes se pedían y uno como jugador las entregaba en bandeja. ¿Por qué? Y porque se habían desarrollado en otros socializadores. Claro. Llegaba el chico al club, uno solamente lo solicitaba y reforzaba el mensaje, pero ahora llega el chico como una tabula rasa. Entonces tenés que hacerle incorporar estas cuestiones. Y nosotros lo que tenemos como herramienta más importante de formación son los entrenamientos y obviamente los partidos, porque a través de eso podemos enseñarles el compromiso, la humildad, la concentración y otras tantas cuestiones. Entonces la idea, Fernando, es que los valores están trastocados y además las maneras de comunicación también, ¿no? El lenguaje comunicativo que tienen los chicos también. Entonces, si de alguna manera no se acomoda, como decís vos, esos socializadores a un nuevo estilo, digamos, ¿no? La transmisión se hace difícil, ¿no? Totalmente. Acá justamente lo que se basa en estos cursos, sobre todo el de educadores, tiene que ver con eso que vos acabas de decir, que es la comunicación, que es la palabra, que es la herramienta fundamental que tiene un entrenador para generar los cambios. Cuando no se generan cambios en los chicos, lo que tendríamos que preguntarnos es qué parte de que estamos fallando con respecto a lo comunicacional. Porque esto no se trata de, yo siempre les digo a los entrenadores, esto no se trata de utilizar más tiempo, sino de utilizar el tiempo de una manera diferente. O sea, la comunicación está dada por la forma, por el contenido, ¿no? Que el contenido es justamente lo que uno quiere comunicar, por la forma de comunicar ese contenido y por el momento. Entonces es forma, contenido y momento. Y en eso hay que trabajar. O sea, no alcanza con dar un discurso a los chicos, que puede ser muy lindo, pero no sabemos si les llegó el mensaje, porque la clave del mensaje está en el feedback. O sea, el feedback es la devolución que te hace el jugador. Entonces tenemos que saber si esos chicos comprendieron. Yo lo que les planteo es una nueva, es que se capaciten en pedagogía, en comunicación, que esto es fundamental, porque a través de esta comunicación es como vamos a ir desarrollando a los chicos. Entonces lo que se busca es transformar estos entrenamientos y partidos en herramientas de comunicación. Fernando, vos vos hiciste mucho hincapié en la cuestión de los entrenadores, ¿no? Porque bueno, me imagino que al presentar estos proyectos estaban basados más bien en la parte dirigencial de la UAR y de los clubes, pero me acuerdo que en tu conferencia hacías mucho hincapié en los entrenadores, ¿no? Que es el último eslabón antes de llegar a los chicos, me imagino yo. Y sí, seguramente esto tiene que ver con una razón obvia. Los chicos hoy, por lo general, pasan mucho más tiempo tal vez con los entrenadores que con sus propios padres. Claro. Por eso yo digo que hay que asociar las familias en esto, claro, porque el entrenador tiene una imagen paterna muy importante, ¿no? En los chicos, está mucho más tiempo con ellos, es el que le baja los mensajes y no puede haber dobles mensajes. Nosotros pensamos, claro, que el doble mensaje que yo ponía de ejemplo de la conferencia tenía que ver con esto de que un entrenador le pide a un jugador: tengan tranquilidad, a los gritos pelados, es un doble mensaje, le pedís tranquilidad,
pero haciendo de los gritos. Claro. Antes es un doble mensaje. Tienes un doble mensaje cuando un entrenador les pide algo o les enseña algo y otro colaborador del entrenador les enseña lo contrario. Eso es un doble mensaje. O decía un directivo que está haciendo una campaña contra el alcohol, lo ves tomando vino o cerveza en la cantina. Claro. O el preparador físico o el médico que están fumando. Son todos dobles mensajes. Pero hay un doble mensaje que es muy importante, que es el que no se tiene en cuenta, que para mí es clave en este programa que armé oportunamente para la Unión Argentina, que tiene que ver con los dobles mensajes que se dan a lo largo del desarrollo mental madurativo. ¿Qué es esto? Un entrenador de M14 tiene un discurso para con el jugador, después el chico pasa a M15, tiene otro entrenador que tiene otro discurso, el de 17 le da otro discurso, entonces el chico se va formando con doble mensajes. O sea, es un jugador que se desarrolla de manera confusa. Totalmente. Si vos le sumás esto a que el entrenador también tiene un discurso y el padre tiene un discurso o la madre totalmente contrario al que tiene el entrenador, nos damos cuenta que tenemos que asociar las familias en este desarrollo mental madurativo. Además, familias que por ahí tienen dos, tres trabajos, ¿no? Claro. Que por ahí depositan el chico al club y por ahí lo van a buscar después y a las 9 de la noche, ¿no? Exactamente, con el afán de llevar el mango a la casa por las dificultades económicas que hay, o están todo el tiempo pensando en trabajar y nada más que en trabajar. Y los padres, por otro lado, muchos piensan que su tarea termina con tener la cuota social al día o con llevarlo a entrenar y retirarlo. Y justamente ahí es donde tenemos que aprovechar asociar a los padres en esta tarea. Yo siempre digo, vos le podés dar una linda charla de nutrición a un chico, pero la realidad se impone, y la realidad te dice que el que hace las compras es la mamá o el papá, y que cocina la mamá y el papá. Entonces vos le das una charla de nutrición a un chico, cuando en realidad se tenés que dar a los padres, ¿no? Que son los que se ocupan del descanso, del sueño, de la alimentación de los chicos. Entonces hay que asociar a las familias a este trabajo. Y tenemos tiempo, porque muchos padres dejan al chico al club y se van a comer con otros padres a la cantina o a tomar algo, y eso es un tiempo precioso como para poder darles una charla sobre las cosas que estamos trabajando con sus hijos, para que después no haya un doble mensaje y refuercen la bajada de línea que estamos haciendo con ellos. Entonces es una cuestión de reorganización. Claro. Fernando, para un poco redondear este tema en particular, porque después me gustaría preguntarte sobre otras cosas, tomando en cuenta el caso de Fernández Basosa, que es un caso, digamos, que nos sirve como disparador de un montón de cuestiones que hay que elaborar, ¿qué sentís que son los contenidos que hay que trabajar en cuanto a la prevención con los chicos deportistas? No, o sea, puede ser de rugby o de otros colegios, o de otras disciplinas, pero ¿qué pensás que a partir de ahí, de eso que sucedió tan feo, se puede trabajar, y cuáles serían los contenidos que hay que trabajar? El primer contenido a trabajar, bueno, aparte de comprender que era lo que se discutía, para mi modo de ver, parecía había una gran falta de sentido común. Primero lo que hay que trabajar es esto de cómo es el desarrollo mental madurativo del jugador, diferenciar lo que es temperamento de carácter, que se utilizan como sinónimos pero no lo son, y personalidad. La personalidad en realidad abarca el temperamento y el carácter. Temperamento es lo que viene, yo lo digo en criollo para que se comprenda, pero es lo que viene de fábrica, con lo que uno nace. Y el carácter tiene que ver con moldear este temperamento, ese moldeo del temperamento está a cargo de los socializadores, que es lo que hablábamos, ¿no? De la familia, de la escuela, del club. Entonces uno puede nacer con un temperamento determinado, pero la realidad es que el desarrollo del carácter está a cargo de los socializadores. Entonces yo siempre digo, un perro Rottweiler puede ser potencialmente un asesino, pero yo lo puedo hacer un perrito faldero, ¿no? A través de la educación. Bueno, eso para tener en cuenta. Entonces,
cómo desarrollamos a nuestros jugadores. Si vos conoces el desarrollo mental madurativo, lo primero que tenés que entender es cómo funciona el cerebro, porque el desarrollo mental madurativo de lo psicológico se basa en un proceso fisiológico. El cerebro es un cerebro triuno. Hay tres cerebros en uno que se fueron dando a lo largo de la evolución. Está el cerebro primitivo, que era el que tenían nuestros antecesores primitivos. El reptiliano, el cerebro. Claro, se fue el reptiliano y se fue desarrollando el cerebro emocional y el racional a lo largo de miles de años. Entonces hay que comprender en qué etapa de desarrollo está cada jugador en función del desarrollo mental madurativo. Porque yo no puedo tratar a un chico, a un infantil, de la misma manera que trato a un juvenil o de la misma manera que trato a un adulto. Entonces tengo que saber en qué etapa del desarrollo mental madurativo está ese chico para poder transmitir el mensaje en la forma adecuada en función de la edad que tiene. Entonces esto es fundamental. No es lo mismo un entrenador de infantil que de juvenil que de un plantel superior. Los chicos se manejan a través de emociones y de expresiones, no tienen desarrollado el lenguaje, el habla, por lo tanto tampoco el pensamiento, porque el lenguaje es pensamiento, y eso se va desarrollando en la etapa juvenil. Y el cerebro humano alcanza una maduración aproximada a la etapa adulta recién a los 20 años. Entonces todo ese desarrollo depende del educador, y eso hay que tener muy en cuenta. Diferencia entre temperamento, carácter y personalidad, que engloba ambos aspectos. El otro tema a tener muy en claro es el tema de los socializadores, cómo se va socializando el chico, cómo se va grabando, digo yo, el cassette, era en mi época, por eso lo tengo grabado, el pendrive o CD de esos chicos, cómo se va grabando. Eso también es fundamental. El tema de la comunicación es fundamental, el arte de comunicar también es fundamental. La sanción, el rugby se basa, y las disciplinas deportivas en general, mucho en sistemas de sanciones. No es lo mismo la sanción que la sanción disciplinaria. La sanción tiene que ver con otra cosa. Muchas veces uno sanciona, no explica por qué al chico, el chico no comprende, se lo deja al margen de determinadas cuestiones, no hay una toma de conciencia real. Entonces eso de sancionar por el hecho de sancionar es algo que no tiene sentido. Yo siempre digo, vos tomando a un jugador adulto, vos sancionás a un jugador porque lo amonestan permanentemente y está afectando al rendimiento deportivo del equipo, lo sancionás. El tipo lo dejas al margen del plantel. Esto se hace mucho. Se deja al margen del plantel 2 o 3 semanas, cuando vuelve, obtenés un jugador con temor, que no quiere que le saquen más amarillas, entonces tenés un jugador menos agresivo, porque la agresividad es necesaria para con el deporte, para con cualquier deporte. El tema es que no tiene que ser agresivo. O sea, agresividad se diferencia de la agresión, justamente, porque se traspasa el límite que tiene que ver con lo que marca el referee. Entonces, vos vas a tener un jugador poco agresivo porque va a tener miedo de pasarse de rosca, cuando necesitas un jugador que tenga agresividad. Entonces ahí con esa sanción no lograste nada, porque lo único que sirve es la sanción disciplinaria. Disciplina viene de discípulo, y discípulo es aquel que orienta a la persona. Entonces uno no puede nada más basarse en un sistema de sanciones, de premios y castigos. Claro. Tiene que basarse en un sistema también de toma de conciencia. Y de elaboración, de lo que pasó. Es importante esto que estás diciendo, ¿no? Porque justamente lo que hay que trabajar acá es la diferencia en un deporte que tiene cierta agresividad con respecto al estilo de juego, diferenciarlo con lo que es una actitud violenta por fuera de la cancha, y esa diferencia también se ve en estas cuestiones que decís vos de las sanciones, ¿no? Se puede trabajar eso ahí también. Totalmente, es importante este tema por eso los clubes tienen que tener yo siempre soy un ferviente laburante de estas cuestiones del sistema club. El club tiene que trabajar como un sistema, y vos tenés que tener una comisión de disciplina que trabaje con un protocolo determinado, que esté por arriba de las personas. ¿Esto qué significa? Que hoy encarna el rol en un club de la comisión de disciplina una persona determinada.
Cuando lo encarne otro en el próximo mandato, tiene que hacer exactamente lo mismo. No puede estar el sistema de sanciones disciplinarias, ponerlo en práctica en función de la persona que encarna el rol. No, el sistema es uno. El sistema está por encima de las personas. Entonces tenés que tener un sistema bien aceitadito que sea cumplible por cada persona que encarna el rol históricamente. Bueno, y esto es muy importante, el tema de la sanción disciplinaria, porque es realmente un arte. Vos necesitas tener equidad, que quiere decir que para todos sea por igual. Claro. El chico tiene que comprender que uno no sanciona a Juan Pérez, a una persona, sino que sanciona la actitud que tuvo Juan Pérez, claro, o Pablo Ramírez o el que sea, que la actitud es sancionable. Después tiene que comprender que el chico o el adolescente o hasta el adulto cree que cayó en desgracia del entrenador por haber sido sancionado. Entonces lo que tenés que hacer después es reintegrarlo y reforzarle positivamente las conductas que haga bien, porque cuando hace bien las conductas, el jugador cae en gracia del entrenador. Entonces enseguida que se reintegra, tenés que marcarle algo que hace bien. Fernando, me da la sensación de que estás hablando de deporte, pero me da la sensación que sirve para todos los aspectos de la vida esto que estás diciendo, ¿no? Porque a veces cómo nos desencontramos por estas cuestiones, ¿no? O sea, una cosa es un hecho particular, un hecho singular, y otra cosa son las personas, ¿no es cierto? Exactamente, porque esto en realidad, esto es educación, o sea, y son técnicas de herramientas didácticas que en realidad tendrían que utilizar los padres. Yo digo, las familias están en déficit. En la época de pandemia hicimos muchos trabajos con los familiares en el club, lo hice en varios clubes, pero recuerdo un muy lindo trabajo que hicimos en el Olivos Rugby Club, en el que trabajamos con los padres por un lado, con los entrenadores por el otro, y después los integramos ambos. Claro. Y son las mismas herramientas que necesitan los padres que necesitan los educadores, en general, los entrenadores. Las mismas herramientas. Hay que trabajar. Por eso hay que asociar a las familias a este trabajo. Es fundamental asociar a las familias, para que no haya doble mensajes entre los padres, entre el padre y el entrenador. Y esto es de carácter fundamental. Y todos tienen que estar al tanto de algunas herramientas básicas. Yo siempre hablo de Paul Watzlawick, que fue el creador de la teoría de la comunicación humana, que tiene varios axiomas. El axioma fundamental el principal es: no hay posibilidad de no comunicación, porque el hecho de no comunicar ya está comunicando. También es una comunicación, claro. Y eso es fundamental, porque uno lo que tienden a hacer los entrenadores, por ignorancia obviamente, no por mala intención, es ocuparse del chico que hace mal las cosas. Entonces se lo reta, o se lo contiene, o lo dejas al margen, le trata de poner límite, y el que hace bien las cosas queda totalmente al margen. Claro. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es: tengo que portarme mal para que el entrenador me dé pelota. Claro. Porque el que se porta bien no dice nada, el que se porta mal están detrás de él. Entonces, un poco lo que hace el alumno inquieto en clase, ¿no? Exacto, que a veces busca atención también. Pero que eso es lo que propongo también, justamente lo que decís vos en el programa, es que la cancha debe ser como un aula. Claro. La cancha es un aula. Entonces uno está enseñándole a los chicos. Claro, es un sistema de relaciones. La comunicación aparte es la verbal y no verbal. ¿Cuál es el mensaje? Si yo al chico que hace bien las cosas no le doy pelota, y si le doy pelota al otro. El mensaje: me tengo que portar mal, para que el entrenador me contenga. Claro. Porque en realidad el compromiso que hay en todo deporte, yo lo decía en esta conferencia, compromiso que no se hace explícito. Uno dice, en todos los deportes, dice: el jugador no tiene compromiso, no está comprometido. Bueno, pero el compromiso depende de uno como educador, porque el compromiso no es otra cosa que un pacto entre dos o más partes, en la que cada una de las partes aporta o relega algo personal en función de ese pacto. Y el verdadero compromiso no se hace explícito, es la contención. Porque el chico que va a buscar a un club, o los padres que llevan a un chico a un club, ¿qué buscan? Que el chico se haga amigo, que se divierta, que se socialice, que desarrolle su autoestima, su confianza. En conclusión, que sea persona, que sea una persona en un sistema y tratada como tal. Eso es contención. ¿Y nosotros qué queremos? Resultado deportivo. No hablo del tanteador de ganar o perder, hablo de que aprendan las destrezas. Entonces, si yo quiero que aprendan las destrezas un jugador,
lo tengo que contener, tengo que rescatar la individualidad. El rugby tiene esto, y varios deportes de conjunto, de que se le habla al grupo, y el grupo es igual a nadie, porque no tiene nombre ni apellido. Claro. Entonces tenemos que rescatar la individualidad. Yo por eso propongo en los entrenamientos que los entrenadores les cuenten brevemente antes del entrenamiento qué es lo que se va a entrenar, para que los chicos ya vayan poniendo el foco en lo que tienen que entrenar, en lo que van a entrenar. Esto tiene que ver con la anticipación mental, y les digan como sistema que van a empezar a preguntarles después del entrenamiento a 3 o 4 chicos cómo estuvo el entrenamiento, qué se hizo bien, qué no se hizo bien, y qué hay que hacer para mejorarlo. Entonces vos lo que obtenés con esto, que es muy sencillo, es jugadores concentrados. ¿Por qué? Cuando uno dice, el jugador no se concentra. Bueno, si yo les digo, los objetivos del entrenamiento son estos, y después les voy a preguntar cómo estuvo el entrenamiento, ¿qué vas a obtener? Que el jugador se concentre, porque después va a tener que hablar. Claro, lo interpelás, lo invitas a que participe, a que esté atento. Claro, a que esté atento y observe el entrenamiento, porque va a tener que exponer adelante de sus compañeros acerca del entrenamiento. Por lo tanto, va a tener que estar concentrado para evaluarlo, para después poder exponer. Y esto es fundamental. Entonces yo digo, termina el entrenamiento, José Pérez, hoy te toca hablar a vos, ¿cómo estuvo el entrenamiento? Bueno, el entrenamiento estuvo de tal manera, por esto, otro, bueno, ¿te parece? Yo lo voy orientando hacia una pregunta. Después le pregunto a otro jugador y a otro jugador, todo con nombre y apellido. A la vez todos van a estar más atentos, porque le pueden preguntar a cada uno, ¿no? Exactamente, porque el entrenamiento siguiente, como esto va a ser en forma alternada, la bolilla le va a caer a otro. Fernando, los partidos también. Claro, Fernando, nos quedan pocos minutos. Me gustaría preguntarte lo siguiente. Estos proyectos, estos análisis que has desarrollado, ¿lo has podido llevar a otras disciplinas? ¿Te has podido conectar con otros deportes? Yo trabajo con muchos deportes, pero a nivel grupal trabajo con rugby. Con el resto de los deportes lo hago a nivel individual. Pero este es un programa que se aplica a cualquier sistema club. Obviamente el rugby es mi métier. En cuanto a esto, es la experiencia, con el deporte que más experiencia tengo, pero bueno, puedes adaptar a un club de fútbol tranquilamente, al hockey o a cualquier deporte. Claro. Esto es importante, lo de rescatar la singularidad en todos los deportes grupales, porque el grupo humano, el equipo deportivo se respalda en el grupo humano, y el grupo humano se respalda en individualidades. Sí, y me animaría a decirte que también en las disciplinas individuales, ¿no? Ya también se trabaja con equipos de trabajo, ¿no? Porque, digamos, está el deportista, el coach, el nutricionista, ¿no? Ya me parece que ya dejó de ser un concepto tan individual, ¿no? Por ejemplo, el tenis, vamos a hacer el caso. Tenés el coach en la tribuna, tenés el que le hace la rutina de entrenamiento, el nutricionista. Me imagino que también, las cuestiones grupales también funcionan ahí. Absolutamente, porque en rigor de verdad no existen deportes individuales. Sí, en la ejecución misma de la práctica, ¿no? Claro. Como, no sé, por ejemplo, el boxeo. Yo trabajo en un equipo de interdisciplinario de boxeo. Vos, en realidad, en la práctica es el deporte individual. Puede ser el tenis, puede ser el boxeo o cualquier otro deporte. Pero en realidad ningún deporte es individual, son grupales, porque en realidad hay todo un equipo de trabajo que está por detrás con el que tenés que trabajar. Que si bien después no ejecutan en la práctica misma, pero es un grupo de trabajo. Entonces es un grupo, en realidad son deportes grupales, porque dependen de todos los educadores que tienen alrededor. Entonces no hay deportes individuales, en rigor de verdad, estrictamente hablando. Siempre tenés que trabajar con la familia que está por detrás, con los entrenadores, con el preparador físico, con el nutricionista, con el psicólogo, obviamente. Entonces no existe esto de las disciplinas individuales, en rigor de verdad, por lo menos en lo que tiene que ver con el proceso de trabajo. Después, en la práctica misma en la cancha es otro tema, pero esto es fundamental tenerlo en cuenta también. Este tema de la comunicación es una de las aristas fundamentales en la que se trabaja todo esto. El entender que uno no puede pedir cosas que no se desarrollan, el pedirle a un jugador que se concentre cuando no sabe por qué se desconcentra.
Entonces yo le tengo que dar herramientas para que se concentre, tengo que saber de eso. Claro. El entender que muchas veces los entrenadores, con el afán de motivar, desconcentran. Esto es fundamental. Claro. Los entrenadores, con el afán de motivar, desconcentran y piensan que la psicología es motivación. La psicología no es motivación. Claro. La psicología deportiva tiene que ver con muchas variables mentales. Una es la motivación. Yo pongo el ejemplo del rugby, y te pongo el ejemplo del partido de ayer, Pumas Inglaterra, que uno ve que se le cae la pelota a los chicos, que algunos se están pasados de rosca, Sí. y estamos hablando de adultos, y uno dice, el entrenador es un experto en motivación y en manejo de grupos, que es otro tema importante a trabajar esto, liderazgos positivos y negativos y cómo se trabajan. Elección de capitán en categorías infantiles, juveniles y adultas. La elección de capitán es fundamental y el grupo de liderazgo, fundamental en este trabajo. Uno piensa que, el entrenador piensa que tiene que motivar al jugador, y con el afán de motivarlo lo desconcentra, y le habla del historial, y le dice, nunca le ganamos a Inglaterra, le ganamos tantas veces, o vamos a jugar por nuestro país, o no sé, o vienen los Pumas del 65 a ver el partido. Son todas motivaciones externas. Yo siempre digo, un jugador de seleccionado no necesita de motivación. Primero ya viste la camiseta de su seleccionado. Después es un jugador de primera, de jerarquía. ¿Por qué? Porque de por sí tiene incorporado el hábito de ir a más que la motivación interna. No. Entonces siempre quiere dar lo mejor de sí. Entonces el jugador no necesita motivación. Entonces uno con el afán de motivar desconcentra, cuando en realidad tienen que estar concentrados en reproducir en la práctica, en la cancha, lo que se entrenó en la semana. Claro. En eso tienen que tener el foco puesto. Totalmente. Bueno, sí, no en son ganar todas... o perder, porque... Claro, son todas variables que tocas una cosa y le varías la otra, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Estás dando de foco, le estás generando ansiedad, estás haciendo que se juegue el partido antes de tiempo, y en realidad el jugador necesita otra cosa. La psicología no es igual a motivación. Bueno. Esto hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Bueno, hay diferentes clases de motivación, diferentes variables mentales, y hay que trabajar en función del proceso, cada una de ellas, y del grupo humano, equipo deportivo que tenés. Por eso necesita un psicólogo que capacite a los entrenadores, porque el psicólogo puede hacer un trabajo con los jugadores, una vez por semana, cada 15 días, pero el que está en el día a día con el jugador es el entrenador, el preparador físico y los padres. Bueno, Fernando, la verdad que recién ahora calentamos motores, pero se nos terminó el tiempo. Así que... Y bueno, esto es extenso. Esto es así. Así que bueno, te invito a que podamos disfrutar de otra charla, porque la realidad es que nos quedamos cortos y bueno, hay un montón de cosas que quedaron afuera que me gustaría haberte preguntado. Así que bueno, lo dejamos para más adelante. Un gustazo y muchísimas gracias. Cuando gustes, me parece que hay cosas fundamentales que quedaron en el tintero, como esto de los liderazgos, las elecciones de capitán en desarrollo, en función del desarrollo mental madurativo, este tema del bullying, de la discriminación, de los bautismos, son cosas muy importantes. Cada cosa da para 2, 3 programas, así que vamos a tener. Esto es prevención, el trabajo de prevención es bastante más complejo, ¿no? Pero es el que da resultado a través del tiempo, ¿no? Bueno, Fernando, hasta la próxima y muchísimas gracias, nos estamos viendo. No, por favor, un gustazo, gracias por la invitación, saludos por ahí para todos. Bueno, gracias. Un abrazo grande, buena semana y buen fin de semana. Bueno, hasta luego. Bueno, ahí estuvo por los micrófonos de Mundo Under, por los micrófonos del